Como cada martes y desde nuestros estudios en Washington nos acompaña Héctor Chamis, profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, columnista de Infobae, también de nuestro portal NTN. Héctor, bienvenido, buena tarde para ti. Hola Idania, un gusto estar contigo. Igual para nosotros, Héctor, tenerte como siempre. Tu columna de esta semana, Héctor, ha versado sobre algo que conversamos, por cierto, en el programa, sobre esa escenografía bien cuidada que el régimen en Venezuela es capaz de armar, pero donde lo único que falta es la justicia, que tendría que ser la principal protagonista. La pregunta es, ¿por qué todos participan de una escenografía falsa o de actos donde la juridicidad, como tú señalas, no está presente? Bueno, creo porque ese ha sido un gran mérito del régimen para sí mismo, su capacidad de instalar una discusión de tipo legal, jurídica, inclusive constitucional constantemente y darle la apariencia a un proceso jurídico, a este debate, esta discusión política, esta disputa. Del mismo modo, hay una permanente discusión constitucional en el conflicto venezolano, si es constitucional o no la presidencia interina de Guaidó, cuáles son los artículos bajo los cuales Guaidó pudo o no juramentarse, si es legítimo o no. Bueno, esa discusión tiene que ver con quienes lo llaman presidente encargado y quienes lo llaman autoproclamado, que al mismo tiempo es la Constitución del 99, la Constitución que fue un traje a la medida para Hugo Chávez, y sin embargo el régimen no la cumple. Y entonces todos participan y es un ejercicio de frustración colectiva. Las audiencias se cancelan, los peritos están ya determinados y digitados de antemano, los jueces tienen una resolución tomada antes del juicio. Es toda una apariencia, una simulación de justicia. Porque lo que sí se sabe es que prima la arbitrariedad del régimen y la injusticia. Ahora bien, la pregunta que yo me hacía es ¿por qué este régimen no ha hecho las cosas como otros regímenes similares que menciono, Trujillo o los Somoza o Noriega? ¿Por qué ha elegido este camino a diferencia de esos otros que tomaban decisiones porque querían, porque era la decisión del déspota? Y ese otro camino que ha tomado este régimen de una apariencia de juridicidad le ha dado buenos resultados. En tanto genera esta frustración y genera esta parálisis colectiva, esta anomia en la sociedad. Claro, pero, es decir, la apariencia podía funcionar durante un tiempo, pero cuando miramos hacia atrás y llevan más de 20 años, la pregunta es ¿cómo puede continuar obteniendo resultados cuando todo el mundo sabe que es una parodia? Sí, pero siguen participando. Hoy mismo están en la puerta de la cárcel esperando la excarcelación de la violinista, ¿verdad? No recuerdo el nombre de esta chica adolescente virtualmente. La clarinetista. Que ya tiene boleta de clarinetista, perdón. Quien tiene boleta de excarcelación y continúa encarcelada. Sí. Y allí están gastando energías y gastando capital social, si se quiere, esperando una resolución favorable de un proceso jurídico que solo tiene los rituales, porque el proceso jurídico tiene rituales: el juez, el fiscal, el abogado defensor, los peritos, los letrados, los demandantes, los acusados. Es un teatro, siempre lo es. Pero en el caso de Venezuela es un teatro vacío, no tiene sustancia como tal. No hay decisiones que sean jurídicas, las decisiones son políticas. Ahora, Héctor, si el régimen es un régimen
tramposo, capaz de escenificar estos actos de justicia que tienen todo menos justicia, si no es un régimen confiable, como todos sabemos, ¿por qué insistir en un diálogo en el que cada día menos gente cree? ¿Por qué insistir en Barbados? Es una buena pregunta y además en un diálogo en el cual Juan Guaidó, los representantes de Juan Guaidó no ejercen casi ningún tipo de presión al régimen. Recién escuchaba que la Unión Europea amenazó al régimen con más sanciones si no producía resultados. Lamentablemente no es el caso de Juan Guaidó, no existe ningún tipo de presión de parte de su parte con el régimen para producir resultados, si es que busca resultados. Por el otro lado, es un diálogo opaco, es un diálogo secreto. Los noruegos, ayer pensaba, están reproduciendo lo que hicieron en La Habana con FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, donde todo era secreto y todo fue muy clasificado durante muchos años, durante al menos 2 años, y no se sabía. Y ese es un modelo para, tal vez, para la negociación entre un gobierno y un grupo armado alternativo, un grupo insurgente, digamos, si la FARC es un grupo insurgente. Al menos en algún momento lo era, no más. Y entonces aplicar esa misma fórmula para un régimen usurpador y un presidente en ejercicio que según la Constitución tiene un interinato, no necesariamente sea positivo. Veremos en qué termina, pero ya se está hablando que van a anunciar elecciones, que las elecciones no van a ser inmediatas, que el Consejo Nacional Electoral no va a cambiar y que veremos quiénes son los candidatos, Héctor Rodríguez por parte del régimen, tal vez Guaidó por parte de la oposición. Pero, en fin, la usurpación terminó. Sí, te escucho. no, vamos por parte, porque de esto se derivan algunas aristas. Cuando señalas que no hay presión ninguna por parte de Guaidó, recuerdo, por ejemplo, Guaidó fue de gira el fin de semana a los Andes venezolanos. No había terminado de salir de la capital de Venezuela, de Caracas, cuando estaban secuestrando, porque es un secuestro, a 2 de sus escoltas que había dejado precisamente cuidando su casa, su esposa, su hija. Y la respuesta inexplicable fue mandar los delegados a la mesa de negociación en Barbados. Y de verdad que esto me costó entenderlo porque el interés tiene que ser mutuo, el interés es de las dos partes. Busca un diálogo tanto la oposición como el régimen, pero pareciera que solo la oposición es la que busca el diálogo y el régimen hace lo que quiere, por no decirlo de una manera más grosera, lo que le da la gana. Pensé lo mismo, pensé que era una ocasión apropiada para al menos faltar al diálogo ese día, elevar una nota de protesta al mediador, que es el gobierno de Noruega, y ver si eso producía algún tipo de presión al régimen, pero no ocurrió. Yo creo que ya no se habla de cese de la usurpación. Creo que la usurpación ha terminado porque Maduro es nuevamente presidente legítimo frente a esta negociación, frente al informe de Michelle Bachelet, y la secuencia aquella que se articuló en enero, febrero, marzo ha desaparecido. Y yo creo que Venezuela va en camino a elecciones. No sabemos cuándo y no sabemos en qué términos y no sabemos con qué candidatos, pero sí hay una recuperación de la iniciativa política por parte de Maduro, un presidente usurpador, un régimen usurpador que en febrero pedía 2 semanas de vida, 2 semanas de aire, y que hoy habla de 2 años, ¿verdad? Y entonces, bueno, esa es la nueva realidad.
Creo que además el poder de convocatoria de Guaidó ha mermado, es indiscutible, Sí. no sabemos en cuánto, pero ha mermado. Y entonces, bueno, hay muchos dirigentes de la MUD, Frente Amplio, cualquiera de las dos formas, Héctor, que en sus páginas de internet ya tienen un aspecto electoral, y veremos cómo sigue esto. Te Héctor, escucho. pero hay quien señala, hay factores políticos en Venezuela que señalan que no puede haber una elección libre o transparente mientras no haya un cese de la usurpación. No puede haber elecciones libres con garantías mientras Maduro continúe en Venezuela o el régimen tenga cooptado todos los poderes. Y que además el régimen electoral, las instituciones que gobiernan y administran el proceso electoral continúen siendo las mismas. Desde el registro electoral, que tiene enormidad de cuestionamientos, hasta la manera como se cuentan los votos. Mientras eso no sea modificado, no hay garantías, definitivamente. No importa quién observe la elección, además se habla que el régimen aceptaría observación internacional. No sabemos de quién todavía, pero aunque hubiera observación internacional de esa elección, con este régimen electoral, con este sistema que administra el proceso, no será una elección transparente ni mucho menos. Y por el otro lado, los rectores del Consejo Nacional Electoral continuarían siendo los mismos. Eso leí hoy, conversé con alguien esta tarde, y esto va camino en esa dirección. O sea, los rectores electorales serían los encargados de llevar adelante el proceso electoral que se está negociando en Barbados. Aparentemente, no habría un cambio de la composición del Consejo Nacional Electoral. Pero aunque hubiera un cambio, aunque fueran nuevas personas, Claro. Lo problemático es una institucionalidad que está diseñada para el fraude, está diseñada para que el régimen gane. Claro. Los distritos electorales, el padrón electoral, y ni hablemos de los 4 millones de venezolanos en el exterior que Claro. no serán autorizados a votar, desgraciadamente, Sí, porque son todos votantes contra el régimen, por definición. Exacto. Una última pregunta, Héctor. En paralelo a todo lo que estamos conversando, en paralelo a esta negociación, a este tablero, aunque el presidente Guaidó ha dicho que se sigue jugando en todos los tableros, pues a simple vista vemos uno solo, que es el que está ubicado en Barbados. En paralelo, hay una actitud confrontadora, retadora del régimen en relación a detenidos, torturados, asesinados. Y esto es algo que tampoco se entiende y que hace muchísimo ruido, aunque creo que nos hace ruido a los demás, no a los que están en la mesa, que deben estar, me imagino, en un cuarto bien apertrechado para que no se oiga los gritos de afuera. Es así, el régimen ha recuperado iniciativa, está al volante de este vehículo que se llama transición. Y por el otro lado, tiene a la oposición, a Guaidó, a la gente de los partidos políticos, a la defensiva y a darles respuesta. Lo mismo ocurrió la semana pasada con esa declaración de Cabello de que aquí no hay elecciones, que es una manera en extremo inteligente de hacerle decir a Guaidó o a quien sea que haya elecciones, que es precisamente lo que el régimen quiere. Ya no se discute entonces el cese de la usurpación, sino que se discute si puede o no puede haber elecciones. Es otra temática completamente diferente. Y ese es el logro de todo este proceso, que es complejo y que tiene muchos actores: Noruega, la Unión Europea, el informe de la alta comisionada,
todo eso va en dirección a este proceso que va para largo y que tendrá elecciones aparentemente. Para largo. Ya no somos capaces de, yo creo que ni de imaginar la definición de tiempo que encierra ese largo, porque tenemos tanto tiempo hablando de esto, Héctor. Como siempre, gracias por acompañarnos. Buena tarde para ti. Gracias, Idania, un gusto para mí. Hasta pronto. Igualmente para nosotros tenerte. La semana que viene continuaremos en nuestra charla.